días, queridos estudiantes. ¿Cómo están? ¿Bien? A ver. ¿Mal? No, yo estoy segura de que están bien. Vamos a comenzar nuestra clase grabada el día de hoy. ¿De qué asignatura será? A ver. Veamos el título. Electricidad y calor. A ver, ¿de qué se tratará? ¿De qué asignatura? De ciencias naturales. Muy bien. Antes quiero saber cómo están mis bellos estudiantes del octavo. ¿Cómo está Yaciara, Javiera? ¿Cómo está Benjamín? ¿Cómo está Nicolás Gajardo, Nicolás Martínez? ¿Cómo están? ¿Cómo está Esteban? ¿Bien? Qué bueno, me alegro muchísimo. Vamos a comenzar nuestra clase grabada el día de hoy, 21 de septiembre del año 2020, de la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a comenzar con lo más importante, el objetivo de la clase. ¿De qué se tratará nuestro objetivo de la clase? Explicar el concepto de calor como el proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos a través de la siguiente presentación, con el fin de ampliar sus conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales. ¿De qué se trata entonces? Vamos a descubrir la electricidad y el calor y cómo se traspasan los procesos térmicos. Así que vamos a comenzar, pero antes tenemos que recordar ¿qué vimos la clase anterior? A ver, pensemos. ¿Alguien se acuerda? Estoy segura que sí. A ver, ¿qué vimos en la clase anterior? Estoy segura que Jesús se acuerda. Estoy 100% segura. Jesús, ¿de qué se trataba la clase anterior? Muy bien, de la electricidad, ¿cierto? De los circuitos eléctricos. Vamos a recordar un poquito de qué se trataba la clase anterior. ¿Qué es un circuito eléctrico? Lo vimos en la clase anterior. A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Como por ejemplo, ¿alguien me puede dar algún ejemplo? A ver, el Benjamín, el Jesús, la Yaciara, sin ver, a ver. Energía calórica, energía lumínica, a ver, ¿qué otro ejemplo? Energía mecánica, la que viene del motor, ¿cierto? Muy bien, ¿y qué más vimos en la clase anterior? A ver. Vimos los componentes básicos de un circuito eléctrico, los cuales eran la fuente de energía, los cables conductores, la resistencia, que se refiere a las ampolletas, microondas, refrigerador, hervidor, etc. Y también el interruptor. Bueno, vamos a comenzar ahora sí, con nuestra clase del día de hoy. ¿Qué es el calor? Ahí está Homero pensando, ¿qué es el calor? A ver, Javiera, Yaciara, Jesús. ¿Será cuando llega el verano y nos da mucho calor? A ver, ¿qué será el calor? Piensen. Yo sé que ustedes pueden. Vamos, vamos. El calor es un proceso por el cual se transfiere energía térmica de un objeto a mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿Se imaginaban que era eso? El traspaso de calor, entonces. Se traspasa la energía de uno que tiene mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura. Ahora comenzamos de lleno con la energía eléctrica y el calor. ¿En qué se relacionarán? A ver. Si nosotros conectamos a un enchufe, un radiador o una bombilla o una ampolleta, estos elementos producen calor y luz respectivamente. Es decir, dos tipos de energía calorífica y energía luminosa. Porque si uno toca, pero no lo hagan, pero si uno toca la ampolleta, se siente caliente, ¿cierto? Y además nos ilumina.
Continuamos. Según el principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, se transforma. A ver. ¿Habían escuchado este principio anteriormente? Según el principio, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Qué querrá decir esto, Jesús, Benjamín, Javiera, Yaciara? ¿Qué querrá decir ese principio? A ver. La energía no se destruye ni se crea, sino que se transforma. El que la energía se transforme quiere decir que para producir ese calor o esa luz tenía que existir otro tipo de energía. Para producir la energía que nosotros vimos en el ejemplo anterior de la ampolleta tenía que existir otra energía previa. Por eso dice que se transforma, no se crea, se transforma. Continuamos. El calor producido a expensas de la energía eléctrica se debe al efecto térmico de la corriente eléctrica. Este efecto térmico se debe a que en el interior del conductor los átomos no están inmóviles, sino que vibran rápidamente y continuamente alrededor de las posiciones que ocuparían si estuvieran en reposo. Es decir, que ¿por qué se produce el calor? Porque los átomos están moviéndose de un lado para otro y producen el calor. No están quietitos, están moviéndose. De las vibraciones de los átomos depende la temperatura del cuerpo. A más amplia vibración, mayor es la temperatura. Es decir, mientras más se mueven, más calor va a haber o más temperatura va a haber. Mientras menos se mueven, menor temperatura va a haber. Uy, la tía apretó algo y de nuevo. Continuamos entonces con el calor. Había apretado mal una flecha y todo se me había corrido, así que continuamos. El calor. Existen tres formas de transferencia de energía. Tenemos la conducción, la convección y la radiación. ¿De qué se tratará cada una? A ver, la imagen. ¿Les dice algo? A ver, la conducción. Aquí tenemos mayor temperatura, menor temperatura. Cuerpo A, cuerpo B. Modelo que representa el flujo del calor. Por acá tenemos la convección. Miren que esto es una olla. ¿A qué se referirá? Partículas del líquido, corrientes de convección. Y aquí la radiación, miren, se ve un sol y se ve una casa. ¿De qué se tratarán? A ver, vamos a verlas con mayor profundidad a continuación. Vamos a ver la conducción, los vamos a ver una por una para especificar bien de qué se trata. La conducción, ¿qué será? Es la energía que se transfiere debido al contacto entre un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Por ejemplo, todos los materiales en contacto. Por ejemplo, aquí, si ponemos un fierro cerca de una vela, se va a calentar. Y si nosotros después tocamos el fierro, va a estar muy caliente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay otro. Esto es como un chispero que está calentando un fierro. Y aquí se ve el ejemplo. A mayor temperatura se traspasan y se conducen con la menor temperatura. Esto estaba frío y con el calor se calentó. A eso se refiere. Algo similar ocurre en el ejemplo de acá, como lo mencioné anteriormente. Continuamos con la convección. La energía se transfiere debido al desplazamiento de masa en un fluido, debido a la diferencia de densidad o de presión provocada por una distribución no homogénea de su temperatura. Por ejemplo, hervir agua, la convección del manto terrestre y los vientos.
Tenemos tres ejemplos. Hervir agua, como sale acá, la convección del manto terrestre y los vientos. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que las partículas del líquido y la corriente de convección. Y por supuesto, las partículas de gas. Lo cual se produce debido a la diferencia de densidad. Ahora tenemos la radiación. ¿De qué se tratará? Ocurre cuando dos objetos que no están unidos por un medio pueden transferirse energía mediante radiación térmica si están a diferentes temperaturas. Por ejemplo, la radiación solar que calienta a los planetas. Por ejemplo, aquí tenemos el Sol que está calentando a la casa en este caso. Tenemos dos objetos o dos imágenes, por ejemplo, que se están transfiriendo calor. El Sol a la casa o el Sol a los planetas. Tenemos el calor. En general, los procesos de transferencia de energía ocurren de modo combinado. Por ejemplo, por aquí tenemos la radiación, la convección y la conducción. Tenemos los tres procesos de transferencia de energía actuando en la misma forma. Por ejemplo, al hervir agua. El equilibrio térmico. ¿Cómo se dará el equilibrio térmico? Una cantidad indeterminada de objetos en un sistema cerrado alcanzarán el equilibrio térmico al cabo de un tiempo prolongado. Es decir, este está caliente, este está frío. Se unen, después de un tiempo alcanzan un proceso prolongado. Todo está caliente. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un video. Así que mucha atención. Espero que le funcione a la tía. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito de paciencia. Ahora sí, vamos a esperar que cargue unos segunditos nuestro video, que es a modo de resumen lo que vimos hoy en nuestra clase. Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de ese conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es nula. ¿Es bueno o es malo el efecto Joule? O mejor dicho, ¿es conveniente o es inconveniente? Pues depende. Por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica es totalmente inconveniente, puesto que se producen pérdidas. Es por eso que se utilizan conductores con buena conductividad o con muy baja resistencia, como es el caso del cobre. En cambio, es conveniente para otros usos, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por las resistencias, produce calor que utilizamos para calentarnos. Esta, por ejemplo, es la resistencia de un horno. Y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Y estas son dos resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un grill de un microondas, aunque son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O por ejemplo, una plancha eléctrica. Tiene aquí una resistencia que pasa por aquí dentro y sale por aquí. Voy a hacer a continuación un sencillo experimento con una batería de 12 voltios de estas pequeñas y con un cable multifilar, estos que tienen múltiples filamentos de cobre. Lo pelamos, vamos a cortar uno de ellos. Lo conecto a uno de los polos de la batería, con cuidado de no tocar el otro, puesto que me podría quemar. Y ahora, con la ayuda de un alicate, voy a acercarlo al otro polo para que circule la corriente y observad qué le va a ocurrir al cable. Oh, ¡wow!
Y recordad que la unidad de energía y trabajo en el sistema internacional, el Julio Joule, lleva ese nombre en honor al físico inglés James Prescott Joule. Sí, el del efecto Joule. Nos vemos los lunes en CienciaVit. A ver. Bueno, estudiantes, espero que les haya gustado el video. Resumía un poco el efecto Joule, que fue lo que nos faltó agregar a nuestro PowerPoint. Me pareció que fue más entretenido verlo a través de los ejemplos que daba nuestro colega profesor. Recordemos que el objetivo era que comprendieran la transferencia del calor a la energía a través de la presentación y el video que vimos. ¿Les quedó claro, estudiantes, cómo se transfiere la electricidad? Maravilloso. Ahora les voy a explicar la actividad que deben hacer. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren para cada método de transferencia de energía? Tiene que anotar ejemplos para la conducción, ejemplos para la convección y ejemplos para la radiación. Tiene que anotar al menos 2 ejemplos de cada uno. Lo puede hacer con ayuda de la familia o también puede averiguarlo en internet. Bueno, estudiantes, eso ha sido la clase grabada del día de hoy. Espero les haya gustado porque la hice con mucho cariño y mucho amor para ustedes. Los invito a seguir viendo las clases grabadas, ya que es la única forma de mantener nuestros aprendizajes activos. Les mando un beso, un abrazo, recuerden hacer la guía y enviarme las evidencias. Adiós, estudiantes.